del asistente de realización de audiencia, reuniones en las que lleva a cabo la audiencia de requerimiento de prisión preventiva solicitada por la autor sospechada y por la provincial penal del segundo despacho de decisión temprana, la segunda fiscalía provincial penal por partido deteniente en investigación que se le sigue a los imputados Wilmer González Beteta, José Fernando Luis Torres, a quienes se les investiga por la presunta comisión del delito contra el patrimonio en modalidad de usurpación agravada en agravio de las personas que se mencionan en la referida solicitud. Esto es Fortunato John, Fortunato Cisnero Bonán, Marín Cisnero Vázquez, Patrona Alessandra Cisnero Bonán, Fortunato Cisnero Bonán, asimismo Fortunato Cisnero Vázquez y Jonathan Cisnero Bonán. La que se tramita en el cuaderno expediente número 628-26-26, la misma que será registrada en el sistema de audio, tal como dispone el artículo 361 del Código Procesal Penal y el artículo 26 del Reglamento General de Audiencias. Habiendo dado inicio a esta audiencia, se solicita la carta de acreditación, señor representante del Ministerio Público, si usted acreditarse. Bien, señor Pizarro, muy buenos días con todas las partes presentes en esta área de audiencia, el Ministerio Público, Sofía Sotochá, fiscal de la Corte Provincial, de la segunda Fiscalía Penal Corporativa de Cañete, señalando al domicilio procesal que no se cumple de 215 San Vicente de Lima. ¿Parte abreviada hay alguien? Sí. ¿Usted? Ahí, a ver, puede acreditarse. Yo, Fortunato Cisnero Bonán, licenciado en la Asociación Profesional de Guardias de Mapache en Santa María de ¿Y tenéis número? 43128651. ¿Tiene el teléfono celular? 98-99429-2549. Correo electrónico. Yo-FSH indica que existían otras personas lesionadas. Sin embargo, no señala acá que esas personas en ese momento eran los agraviados. Eso es lo que refirió la fiscal. Lo otro, si han sido testigos o los han amenazado de muerte. No vemos acá, por ejemplo, solicitudes de garantías personales ante la gobernación o la subprefectura para que pueda acreditar que realmente existieron esas amenazas. No veo nada de ello. No ha ofrecido, son solamente decires, son dichos. Y lo que la fiscal ha señalado, que son obviamente, y existen en esta zona, ciertas luchas intestinas sobre la posesión de terrenos. Es el meollo del asunto. Es el tema en concreto. Pero de ahí a señalar y afirmar que mi patrocinado fue el causante, entre otros, de la usurpación agravada, habiendo afirmado la fiscal que los mismos agraviados se encuentran en posesión de los terrenos actualmente, no encuentro cuál es el delito en realidad. Porque se entiende que la usurpación agravada, se entiende que el usurpador permanece en el bien usurpado. Sin embargo, acá la fiscal ha dicho que los mismos agraviados se encuentran en posesión de su terreno de 30 hectáreas, ya estamos hablando de 300.000 metros cuadrados. Estamos hablando de una gran vastedad de terreno, una gran extensión. La defensa considera que sobre estos elementos de comisión, que si bien es cierto, de acuerdo a la declaración de los agraviados, ¿no es cierto?, que veo que entran en contradicciones porque se habla de lesiones, no es delito de lesiones, es delito de usurpación, se habla de desalojo, no es demanda de desalojo, sino acá de usurpación. Se dice que 200 personas llegaron y que hubo lesiones. Sin embargo, la defensa considera que las declaraciones de estas personas como agraviados se deberá tomar en cuenta en la medida de que son obviamente agraviados y son sus declaraciones, y en ese sentido la defensa considera que respecto de los requerimientos acusatorios respecto de mi patrocinado Wilmer González Beteta, en otro caso, carpeta fiscal dice 1952, no puede tomarse en cuenta esta situación como un agravante, porque esto de acá, este tema es materia de investigación de otro caso. Y es más, ha afirmado que en un caso donde se pidió la prisión preventiva fue revocada por la sala y ordenó comparecencia por restricción.
Y se trataría de un caso idéntico de usurpación, supongo yo. Sin embargo, la misma sala ha advertido que le corresponde una comparecencia restrictiva y no prisión preventiva. Debe ser, supongo yo, porque no está determinado el hecho y la imputación que se les hace. Ahora, ha señalado acá una persona que habría dirigido estos hechos en estas investigaciones del señor Martínez Salvatierra, que no es persona imputada en este caso, ¿no? Y entonces, en ese sentido, la defensa considera respecto a este punto, señor juez, no existen graves elementos de comisión y existen contradicciones respecto del pedido, que no se habría configurado el delito, en este caso, digamos, inicialmente, de usurpación agravada. Por esa razón, señor juez, culmino yo con este punto de debate a efecto de poder continuar con la misma medida. A ver, se puede tratar la defensa técnica de José Fernando Luis Torres. Señor magistrado, atendiendo que se trata de dos defensas, solicitaría que el despacho tenga bien que el contradictorio se efectúe de manera inmediata. No, vamos a hacerlo todos, son el mismo caso. El doctor puede observar. Sí, bueno, con la defensa de Fernando Luis Torres, voy a pedir que se declare infundada el requerimiento fiscal de prisión preventiva y en atención al cuarto numeral del 271 tenga bien su despacho considerar una comparecencia simple o restrictiva si así lo considera. Y voy a sustento en los siguientes fundamentos referidos al requerimiento de los graves y fundados elementos de convicción para estimar razonablemente la comisión de un delito que vincula al imputado como autor o participante. Citando sobre esos graves y fundados elementos de convicción, Neira Flores, citado por Ore Guardia, dice: entiende que dicho presupuesto exige al juez identificar si existen suficientes elementos de convicción que señalan que el imputado ha cometido el delito en grado menor que la certeza. Reina Alfaro entiende que tal estándar de probatorio debe ser superior al requerido para la formalización de la investigación preparatoria. San Martín Castro, en su Derecho Procesal Penal, volumen 2, página 1129, refiere que la racionalidad de la prisión preventiva, entre otros, se fundará en la existencia de indicios probatorios fehacientes que persuadan de la directa responsabilidad del causado. Estos criterios los recoge en la casación 626-2013 Moquegua, cuando dice que ese estándar de racionalidad debe ser mayor que la formalización de investigación preparatoria y quizás no ser mayor simplemente que lo que referiría a una sentencia condenatoria. Entonces, pasemos a ver cuáles son esos graves y fundados elementos de convicción que vinculan al patrocinado José Fernando Luis Torres con el hecho imputado del 4 de junio que nos ha relatado la señora fiscal. Veamos el oficio que nos refiere la señora fiscal. Simplemente no vincula porque habla de, no identifica quiénes son los denunciantes, dice un grupo de personas agraviadas, no identifica quiénes son los que probablemente hayan causado daño, despojo a estos. Eso es lo que el acta fiscal, entonces, el acta policial o el oficio policial no nos identifica, no se individualiza. Entonces no es un medio probatorio. El paneo fotográfico, tal como lo ha detallado, solo observa objetivos policiales y es un elemento de convicción posterior a los hechos, o sea, no es un elemento de convicción
que nos retrate los momentos concomitantes. Lo mismo por los otros elementos de convicción que no nos vinculan a José Fernando Ruiz Torres en la Comisión de Ley. Sin embargo, donde pudiera encontrar la vinculación de mi patrocinado con los hechos narrados, se refieren, por ejemplo, a que el 13 de agosto John Fortunato Cisneros Guamán presta sus declaraciones. Es él quien denuncia el acta de intervención 112 y se refiere, por ejemplo, en la pregunta 7, a folios 40, él habla de Emilio Vidal Quispe. Cuando le pregunta, ¿puede usted narrar qué conducta efectuó cada uno de los denunciados para cometer el delito que refieren a su agravio? Solamente habla de Emilio Vidal Quispe Ríos, habla de Wilmer, habla de José Campos Arias, habla de una tal Marianco Malpartida, luego habla de Mario Anco Malpartida, habla de una Demetria Quitipa, habla de un tal Edwin González, pero en ningún momento, John Fortunato Cisneros Guamán se refiere a José Fernando Ruiz Torres. La siguiente declaración que ha sustentado la señora fiscal como medio probatorio son las declaraciones de Marino Cisneros Vázquez, a fojas